Hola chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de ese podcast, el último de esta temporada y es, wow, impresionante dónde hemos llegado en tan poco tiempo. Desde mayo esta idea loca comenzó oficialmente como un buen podcast. En agosto creo que llegó a YouTube y bueno, aquí estamos. Más de 1000 personas siguiéndonos en todas nuestras redes sociales, más de 11.000 reproducciones, 12.000 reproducciones. Es una locura lo que hemos logrado porque no solo somos nosotros, eres tú, la persona que escucha, la persona que comparte, la persona que todo, se suscribe, todo, 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 todo. Eh, este último capítulo quería hacer un preguntas y respuestas. La verdad se me hace un contenido muy interesante que a veces mucha gente tiene preguntas y bueno, pusimos una historia en Instagram, que si no nos sigues pues ves a seguirnos, en la cual dijimos, ¿sabes qué? Haz las preguntas que quieras para el final de la temporada. Vamos a responder las preguntas que pusieron, fueron como 25 preguntas, no se acuerdo, un poquito más, un poquito menos. Responderé todas, trataré de responderlas todas, no hay problema. Y bueno, antes que nada agradecer y bueno, vamos a comenzar con las preguntas, ¿por qué no? Ok, déjenme desbloquear mi Instagram, el Instagram del podcast. Ok, los nombres los voy a dejar en anónimo porque no pregunté si podíamos poner los nombres, entonces para evitar problemas. La primera pregunta que nos dice es, ¿cuál es la experiencia que te deja el podcast? Bueno, aquí debería estar María Fernanda y Carmen, pero bueno, no pudieron estar por otros temas. La experiencia que me deja el podcast, wow, aprender a valorar todo lo que hagas y dar lo mejor de ti, cosas que no había podido hacer hace mucho tiempo. Las hice. Comenzar a usar Photoshop de manera más profesional, comenzar a editar en diferentes editores, todo, todo, todo aprendí y si no me creen, créanme, el podcast comenzó en un computador de uno de RAM, después se dañó ese computador y tuve uno de 2 de RAM. Y así trabajaba. Entonces no tenía el super mega hipercomputador cuando comencé a hacer los podcasts. Era algo bastante débil. Y siento que daba lo mejor del podcast. Y quedaba un poco insatisfecho incluso porque decía, vamos, que puedo hacer más. Y trataba de hacer más. Pero había veces que el computador no podía dar más y decía, guau, demonios. Entonces esto es como lo que más me deja. Y hacer amistades, que no necesariamente tienen que ser los super mejores amigos, pero fue súper chévere. Y no solo fue a los invitados del podcast, como muchos creen, no, fue también mucha gente que lo escucha y se ha convertido en buenos amigos. Ahí está Jans, que lo entrevisté, pero igual se convirtió en un buen amigo. Ahí están los chicos de Warzone Sports, que wow, son geniales, aunque no tengamos que ver nada del contenido del otro, pero son las entrevistas, pero igual es súper genial. Ok, nos preguntan, en cada temporada de ese podcast, bueno, que es la primera apenas que hemos terminado, ¿cuáles fueron los podcasts más vistos? Ok, es una muy buena pregunta. Según nuestro canal de YouTube, el podcast más popular fue Rubekai, seguido de Larito Rams, seguido de Arturo Tunes. Esos fueron los podcasts más vistos. Esto está grabando el día 20 de diciembre, por si pasa alguna locura en el canal, ya saben qué día es. En cuanto te refieres a Spotify, Anchor, Apple Podcast y el resto, déjame decirte que el podcast más escuchado fue el del Mr. Rubekai también. Rubekai tiene una buena cantidad de fans, no se los voy a negar. Seguido de Stupi, Fastidoops. Mentira, Fastidoops es el más visto. Seguido de Stupi, seguido de Rubekai, seguido de... eh, ¿quién más? Ah, ok. Seguido de Valentrina y seguido de Lalito Rams. Esos fueron los podcasts más vistos, hermano. Así que ahí tienes los más vistos. Que no importan los números. El número nunca importa. Créanlo o no, el número jamás importa. Importa es la calidad de contenido. Y me di cuenta haciéndolo el podcast. Ok. ¿Cómo surgió la idea de hacer podcast a gente de YouTube? Bueno, la pregunta es gente famosa, pero siento que no poner esa gente famosa es algo correcto. Bueno, también me preguntan que cuál es la historia de ese podcast, así que bueno, vamos a combinar las preguntas. Bueno, Sebastián, de 2015, un niño, tuvo esa idea de hacer entrevistas. La voz no le ayudaba debido a que hablaba así como un niño. No le ayudaba mucho la voz tampoco. Y siempre tuve esa cosa de hacer entrevistas, hacer entrevistas. Hay mensajes que dice, ¿quieres hacer entrevistas? Y así. Y en 2017 conocí la idea del podcast, que era así, hablar. Y como era como, wow, wow, Dios mío, qué cosa. Y en 2018 dije, quiero hacer mi podcast. Lo comencé a organizar. Hay un piloto de ese podcast de 5 capítulos en el cual se dividía en dos por parte donde entrevistamos a gente y había otro programa que no le fue tan bien como esperábamos.
Y bueno, si miran mi Instagram, @sebasbotet, se darán cuenta que en el top 9 de 2019 decía que comencé ese podcast que le fue mal. Y diciendo que le fue mal porque no le metía el amor que debía ponerle a ese podcast. Pero bueno. Y entonces, desde siempre surgió esa idea. Y no simplemente era gente así de 100.000 para arriba. Eso fue algo que fue con el tiempo. Que creo que la calidad ayudando hizo que más gente se interesara en el proyecto, lo cual es genial. Así, más que todo, Sebastián ya en 2020, aprovechando este tema de la cuarentena, de que Sebastián no tenía nada que hacer, más que todo era eso, organicé el podcast de una manera mucho más profesional, aprendí a usar Photoshop, aprendí a usar Audition y Audacity y comencé a hacerlos. Comenzamos con Mr. Stupi, debido a un grupo que teníamos y él aceptó. Y pues como dicen por ahí, el resto es historia. Ahí entrevistamos a gente muy grande, a gente que tiene mucho potencial en la plataforma, que no ha sido aprovechado. Ejemplos hay muchos, y siendo que la segunda temporada hay que tener más ámbito. ¿Ok? ¿Por qué se llaman ese podcast? Bueno, es una muy buena pregunta que sí no tiene respuesta. Mucha gente dice que es por ese de Sebastián o por ese de otra cosa y no. La S es una letra muy bonita. Si se dan cuenta, en casi todas las palabras hay una S. Hagan la comparación. Nos preguntan que por qué no entrevistan a youtubers pequeños y yo le digo a ese persona que preguntó, hermano, hermano, hermano. Hay gente que hemos entrevistado pequeña en la plataforma, gente que no tiene ni 1.000 seguidores. Y la hemos entrevistado porque eso nos parece muy bien. Si nos has escrito a Instagram y nos has dicho, ay, me pueden entrevistar, hay 3 razones por las que no te hicimos esa entrevista porque no seguimos el juego. Uno, porque estábamos con demasiadas entrevistas en el momento y dijimos, no, no, ¿sabes qué? Mejor no. Dos, porque se organizó y no se pudo al fin y al cabo por diferentes. Tres, y solo esto ha pasado una vez y no es tu ejemplo, si es que quieres que te entrevistemos, perdón, no es tu ejemplo, no nos interesó el contenido. Solo nos pasó con una persona que nos escribió y dijimos, no, no nos termina de convencer el contenido, mejor no. Porque la idea es sacar el potencial de la gente. Y no digo que el contenido sea malo, es que uno, no es el público objetivo y dos, le falta pulir. Y se nota que tiene la posibilidad de pulirlo y wow, genial. Ojalá que me arrepienta de lo que acabo de decir en un futuro. Ok, algo nuevo para la segunda temporada. Un montón de cosas que no puedo decir. Lo que puedo decir es más o menos cómo irá el itinerario de esto. Y es que primero me voy a tomar un descanso, tomaremos un descanso en el equipo. Segundo, aprenderé a usar más polidamente editores de audio y foto. Tres, comenzar a bocetear. Bueno, estoy boceteando incluso. Después ya comenzar a plasmarlo. Grabaciones y publicaciones. Así que esperemos que no tome mucho tiempo. Creo que no va a tomar mucho tiempo, pero bueno, recemos a que no. Personas que te gustaría entrevistar. Wow. A ver, especialmente hay dos. Uno es una chica que es youtuber, se llama Ter. No sé si la conozcan, Ter. La pueden conocer también porque es la novia de Gemma Altozano, porque hace temas muy geniales. Y ella tiene una perspectiva de la vida que wow, quedas impresionado. Quedas como impresionado. Y me gustaría entrevistarla para preguntarle un montón de cosas. Me gustaría preguntarle un montón de cosas a Ter. La segunda persona se llama Kazoo. Es un youtuber que, se los digo aquí, de verdad, ese podcast lo hace por Kazoo, por los mensajes que enviaba de puedes hacerlo, aunque no tengas el super mega hiper PC, puedes hacerlo. Y Kazoo es una persona que, incluido con la Zona Cero que lo entrevisté, y wow, es otra historia muy interesante. Y es como, wow, quedas, wow, ¿sabes? Es genial. Y me gustaría también hablar con él y darle las gracias, como se las di a la Zona Cero. Esos dos canales fueron muy, muy, muy geniales. Ok, sigamos con las preguntas. Momentos complicados en el podcast, un montón. Desde que una vez se nos perdió los audios, desde que una vez se perdió una entrevista, desde que una vez el Photoshop crasheó y faltaban como 2 horas para publicar el podcast. Uy, un montón de cosas han pasado en el podcast, pero quedan como anécdotas graciosas, que al fin y al cabo se pudo y se hizo. Y es súper, mega, hiper genial. Pero los momentos de problemas siempre existen. La cosa es saber cómo afrontarlos. ¿Cómo es el proceso de un podcast? Bueno, primero que todo, buscamos a quién entrevistar, que normalmente son nuestros gustos entre todos y a veces no. Y bueno, enviamos una invitación, ya sea por correo o por Instagram, y decimos, ¿te gustaría estar en nuestro podcast? Dicen que sí, dicen que no. Dicen que sí, listo. Entonces comenzamos a investigar para las preguntas y nos reunimos el día, la llamada, edición. Se pone, se publica y lo disfrutan. Es más largo, pero pues no me quería alargar demasiado. Pero más o menos eso es.
¿Cuánto lleva un podcast? Bueno, quitando la media hora, 45 minutos que demora uno, te diría que son más o menos 3 días hacer un podcast. Eso es bastante fácil, pero a la vez complicado. O sea, al principio es fácil, pero también se pone un poquito complicado. Ok, nos preguntas de, ¿me entrevistas? Puede ser, espera la segunda temporada. ¿Cómo inició la idea de ese podcast? Ya la respondí. Más que todo es eso de esa idea de cevitas de entrevistar a personas en la plataforma que o en sí han sido entrevistadas o en sí no, pero wow. Más que todo no es como, ¿por qué? No sé qué, tienes tantos números. Que se hace esa pregunta, porque una parte bien psicológica es cuando hace ese boom. Hay gente que le toma muy bien, hay gente que lo toma muy mal. Y eso más de todo depende de esa persona. ¿Sabes? Es como, wow, es como, madre mía. Ok, nos preguntas de dónde es la gran idea de la cosa de Sebastián. Y, ok, más que todo, ya lo dije. Podcast que escuchas. Buena pregunta, ¿hey? Vamos a irnos a mi Spotify, y YouTube, que son todas las lugares donde escucho podcast. YouTube porque a veces quiero entrevistarlos y a veces no. Ok, podcast que escucho. Entiende tu mente de Spotify Studios es un buen podcast. Lo crean o no, me encanta ese podcast y es sobre la mente más que todo. Ya les voy diciendo, déjenme buscarlas. Voy a buscar los podcasts en Spotify, ¿sabes? Spotify. Porque escucho bastantes podcasts. Los chicos que hice el podcast de en Día Internacional los escucho también, ok. Escuchen podcasts pequeños, porque los ricos ya tienen para comer. Y apóyenlos, ¿sabes? Apóyenlos, por favor. Ya les digo. Hay un podcast que puede mejorar bastante su pues, calidad de sonido, pero pues no puede. Pero igual el podcast es súper interesante y es La Ideología de Darium, que es un buen podcast donde se habla de películas. Y es súper, mega, hiper genial. Y bueno, son temas de comedia. Estuve invitado en ese podcast haciendo el de hablamos de Work It, una película de Netflix que, bueno, destruimos. De Mystic Owl también. El Sofá Geek es muy bueno. También estuvimos invitados allí. Como no soy un podcast, es excelente. Podcast súper recomendado. Gente copada de Adriel Gallo. NMMS 089 es buenísimo. El podcast de Maverick tiene una buena potencial, pero pues no lo ha comenzado debido a que es del tiempo. Y es muy buenos. Los links a sus podcasts quedarán en la descripción si quieren darles una vuelta mientras nosotros estamos trabajando por ustedes en la segunda temporada. Muy buen podcast, muy buenos podcasts. Que si me hablas de famosos, te recomendaría el podcast de Jordi Wild. Es un buen podcast con un buen potencial, o sea, es igual que así de hablar, pero pues para YouTube. Así que más que todo eso. Pero los podcasts así pequeños que sigo son muy, muy buenos. Y hay un montón. The Your One Experience es muy bueno. Y así nace, ¿sabes? ¿Cuáles son tus inspiraciones para crear ese podcast? Son, a ver, Kazoo, La Zona Cero y diría que Joe Rogan. Del podcast de Joe Rogan. Más que todo. Esos tres. Más que todo, el tercero es más para el podcast. Pero más que todos esos. A ver, la última pregunta. Dice. ¿Cómo contactas con los entrevistados para el podcast? No es la penúltima, perdón. eh, enviamos un correo. O lo escribimos en Instagram, cualquiera de las dos. O sea, es súper sencillo. Mucha gente dice que es súper complicado conseguirlo, pero no, es escribirle a Instagram o mandarle un correo si ya tienen demasiados seguidores, porque Instagram a veces es complicado responder y Gmail es algo más profesional. Y ya, es como, eso no es la gran cosa. Así que mucha gente cree que, oh Dios mío, no es la gran cosa, aunque no lo parezca. Bueno, y ahora la última pregunta es, ¿qué pasará después de la primera temporada? Ya lo dije, será bocetear. Ya estoy haciendo bocetos para la segunda temporada, los invitados, grabar, organizarme. Me tomaré unas pequeñas vacaciones con el equipo. Y eso. Ok, aquí. Espera. Siempre se me va una pregunta. ¿Qué pasó con el chico de los primeros podcasts? Hubo unos problemas y bueno, se distanció. Más que todo fue eso. Ah, entonces yo creo que hemos terminado con las preguntas. Madre mía. Ahora vienen los agradecimientos. Antes que nada, agradecer a los invitados, a Stupi, a Polaris, a Gifan Radio, a Jans, Raycast, de The Blue Dragon Band, a Fasty Dubs, a Caloricitos, a Crossoverland Studios, a
queremos WWE, a Toby Project, a Valentina, wow, ese podcast me encanta, a Chris, a Lalito Rams, a Arturo Tunes, a los chicos del Día Internacional del Podcast, que es Adriel Gallo, es Daniel García, es Ángel Vargas, wow, a ustedes también muchas gracias, a Chucho Calderón de la Zona Cero, a Mr. High, a Ana Egino, a Heroes World, a Karu, a Mario Mega, a The Blue Dragon Band, a La Lalai, a Lini, a la Cabina de Jen y por último en la última entrevista a Morsi. Quiero agradecer también a Carmen Delgado, chica del podcast, a María Fernanda, también ella estuvo allí, también a, wow, un montón de gente, a Mairo, a Dani, esas personas estuvieron escuchando los primeros podcasts. Yo me acuerdo cuando mandaban las capturas en Spotify, era algo súper genial. A Dani, a Stupot, a Van, a todas estas personas, la verdad, a César, a GZ, a Visual Only. Esas personas les agradezco demasiado. A Klaus, a los chicos de Work Hits Radio, que debido a que trabajo en Work Hits Radio nació la idea de ese podcast. No la idea de hacer el podcast. Y hay un montón de gente que me falta. A los chicos de Western Sports también muchas gracias. Todas las personas que estuvieron pendientes a cada podcast. A Furro Dubs, claro, como no. A un montón de gente, la verdad, que estuvieron allí estando en nuestro podcast. Wow, y es súper genial que hemos llegado a tanta gente en tan poco tiempo. Sabemos que no son millones ni así, pero wow, gracias a todas esas personas por darnos la oportunidad de escucharnos. A los invitados, gracias por aceptar de la oportunidad de hablar con un podcast tan pequeñito como el de nosotros. Gracias, la verdad. Gracias a los chicos de Ignis que también escucharon. A todos ustedes, muchas, muchas gracias. Les quedamos debiendo mucho, demasiado, 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 demasiado. Así que gracias que todo. Me dejan muchas enseñanzas el podcast. Así que ya sabes, lo único que te puedo decir es que si tienes un computador de 1 de RAM que pueda hacer cualquier cosa, mira el ejemplo. Mira el ejemplo de muchos. Saque la computadora, no sé, instala drivers para que ande rápido a cualquier cosa y comienza a trabajar en tu sueño. Que aunque no sea la super cosa, puedes hacerlo muy profesional. La segunda temporada viene pronto, muy, muy pronto. Estén atentos a nuestro Instagram, que ahí estaremos. Gracias. No queda más nada que decir. Gracias por acompañarnos y trataremos de traer la segunda temporada muy pronto con muchas sorpresas. Así que soy Sebastián Martínez y gracias por escuchar esta primera temporada. Me voy súper feliz, me voy contento de lo que hemos logrado y espero que la segunda temporada esté mucho mejor y esto estaré seguro. Ya sabes, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @podcast oficial en Instagram, en YouTube. Si estás escuchando en YouTube, suscríbete hermano, que ya es el último capítulo, tienes que suscribirte. Si estás en Instagram y en Facebook, ese podcast oficial. Y donde nos busques como ese podcast oficial, menos en YouTube, que estamos solo como ese podcast. Así que ya sabes, estaremos haciendo unas dinámicas pequeñas en Instagram, como publicando algunas playlists o algunos podcasts que debes escuchar. Así que estate muy atento. La segunda temporada viene en menos de lo que crees. Así que tengan una buena noche y esto fue la primera temporada de ese podcast. Adiós.